Conversan del cine que les gusta. Diseccionan películas que nadie recuerda. Escuchan música poco prestigiosa. Y pierden el tiempo haciendo listas de relativa importancia. Bienvenidos a una nueva emisión de Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bougliano. Hola, bienvenidos a Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bougliano. Yo soy Adrián García Bougliano. Y yo soy Ramiro García Bougliano. Y bueno, aquí con este podcast estamos tratando de compensar y tratando de llegar a nuestro promedio anual, más o menos. No es laquear a lo bestia, como sí, parecía que iba a suceder. Y bueno, con una emisión en la que volvemos a una película con la que tenemos una relación, creo que especial, desde hace muchos años. Una película finalmente que me dejaste que proponga yo. Sí, no, porque venías ahí, nada, como si tú siempre haces propuestas demasiado complejas, ¿no? Entonces, aún sigues insistiendo con que hagamos la filmografía entera de Bud Spencer y Terence Hill. Es Entonces, cierto, es verdad. Pero sería un gran podcast al año, ¿no? O sea, si el año que viene decidimos hacerlo, yo creo que sería el único podcast. Uno solo estudiando toda la filmografía de Paddy Terence. Deluxe. Sí, podría ser de 2 partes, de 3 horas cada una, algo así. Total. Así que, pero bueno, hoy vamos con una película contundente y clarita, ¿no? Así como duro y a la encima. Sí, totalmente. Hoy vamos a centrarnos en una película, aunque esa película abre, podemos decir, todo un universo de otras películas, series y demás, que es la película de Phil Carlson, Walking Tall, la película de 1973, es con la que vamos a estar, la última película que nos va a ocupar este año. Buford Pusser. Now there was a man. I had to stand up for myself alone. And you know what they did to me. Until all men stand up for what they believe in, the same thing can happen to any one of you. Buford Pusser walks taller than ever in all-new final chapter, Walking Tall. Rated R, under 17, not admitted without parent. Después de una partida de dados, a Buford, ex luchador profesional, no solo lo estafan, sino que es golpeado brutalmente por los matones del local. Ante la ineficacia del sheriff, que es en realidad cómplice de los taúres, Buford decide tomarse la justicia por su mano. Se encamina al garito de juego y después de una devastadora pelea, sale de allí con su dinero y dejando el local completamente arrasado. La justicia caciquil se pone en marcha y Buford es detenido, pero durante el juicio es absuelto. En vista de la corrupción que impera en la ciudad, Buford decide presentarse a las elecciones para el cargo de sheriff, incrementando aún más el odio, tanto de los potentados como del antiguo sheriff. Estos lo intentarán todo para impedir que se establezca la verdadera justicia, desde la extorsión hasta el asesinato. Esta es la sinopsis, increíblemente, no de la edición original, sino de la edición pirata, que siempre hemos hablado acá que hay como ediciones piratas previas a que se establezca realmente el VHS o el VHS legal, por lo menos en España, de Pisando Fuerte, Walking Tall, la película de 1973, como dijiste antes, de Phil Carlson. Así que bueno, luego contamos un poquito del tema de cómo entramos en contacto con Walking Tall, pero tiene que ver con la otra edición, con la edición legal, digamos, ¿no? La que salió en los 80. Sí, claro. Bueno, y también comentar que hicimos trampa igual antes, y en realidad el tráiler que pasamos, no era un tráiler como tal, sino un radio spot, de estos radio spots buenísimos. Tengo este objeto hermoso, que es de la 3, en realidad, de Final Chapter Walking Tall. Porque bueno, esta película en realidad dio 2 secuelas, Part 2 Walking Tall y Final Chapter Walking Tall. Vamos a hablar de las 3, vamos a hacer un comentario de las 3, aunque por supuesto nos vamos a centrar más en la primera. Y en realidad esas 3 películas, bueno, no sé si quieras contar primero vos cómo llegamos al contacto, pero si querés, tengo acá la refe directa, para los que lo vean esto en video y para los que no se lo describimos.
que son estas ediciones míticas, digo, estas son las argentinas, pero básicamente Eran las iguales. ediciones españolas que tenían estos hermosos carteles dibujados. Pisando Fuerte 2. Y Pisando Pisando Fuerte Fuerte 3, 3. Encuentro Final. Encuentro Final. No, Ujú. la verdad, o sea, para mí, si yo te tuviera que decir como de objetos, o sea, si yo me tuviera que quedar con... he tenido que reducir mucho mi colección de VHS, pero si yo la tuviera que dejar en 5 VHS, te diría 3 serían estos. O sea, Ujú. para mí es como 3 objetos hermosos ahí que puestos juntos, ¿no? Es como si formaran una sola imagen, ¿no? Estos 3 carteles dibujados de la misma manera, que son carteles, digamos, que por lo que yo entiendo son específicos de la edición en video y sospecho yo que son de la edición en video internacional, Ujú. porque la edición americana nunca los he visto en las ediciones norteamericanas estos carteles, ¿no? Creo que era Vestron que distribuía Ujú. internacionalmente, digamos, esto. En Argentina la sacaba Transeuropa, creo. No estoy seguro. A ver, Lo ¿no lo mismo encuentras? Vestron. No, tal vez era Vestron. No, Video Latinoamericano se llama la empresa. Ujú. Pero aparece prominentemente Vestron. Y además son de estos donde el dibujo continúa en la contraportada. Sí, O sí, sea, sí. como que lo Sí, podés sí. estirar y cada uno es así como una joyita, ¿no? No sé quién haya sido el artista que hizo los dibujos, pero es como fascinante, ¿no? Los 3 objetos en sí. Yo, Walking Tall, Pisando Fuerte, ¿no? Que estaría interesante pensar si ese título inspiró el primer hit de Alejandro Sanz, ¿no? Porque Vos decís que tiene su, por ahí, o sea, su, ¿quién te su dice? pasado de ratón de No sé si de videoclub. ratón de videoclub, pero eran películas como de videoclub popular. Entonces veo que a lo mejor un sábado iban ahí a alquilar unas pelis y cayó Pisando Fuerte. Y aparte es un Sí. título que es aún superior al Walking Tall. O sea, Walking Tall es un gran título, pero Pisando Fuerte es insuperable directamente, ¿no? Claro, claro, es que Walking Tall es un buen título, lo que pasa es que a la hora de traducirlo es difícil, ¿no? Digo, está el título este con la frente en alto, ¿no? Que es el que se usó para el remake, que, bueno, captura un poco la idea de lo que es Walking Tall, pero Pisando Fuerte, la verdad, sí es un titulazo. Uh-huh. Y bueno, es una película que realmente digo, yo el recuerdo que tengo de Walking Tall, y es un poco el tema de, como dices tú, del arrebato de las imágenes, no recuerdo exactamente qué era, pero estamos hablando del año 87, seguramente 87, 88, no recuerdo, pero recuerdo que seguramente fuimos juntos con tu padre a una especie de convención, por eso yo tenía que hablarlo con él para ver si él recuerda que era eso, que era una especie de convención del lugar de home video, de editoras de home video, era una especie de mini Comic Con, o sea, para que la gente de ahora entienda lo que era, como una convención en la que evidentemente estaban ahí, un mercadito, en el que estaban los tipos ofreciendo su merca, ¿no? Distribuidoras variadas y por supuesto yo arramplé con un montón de folletos y de cosas y de cosas promocionales de pelis. Recuerdo varias carátulas traumatizantes como la de Prometheus de la Nuit, ¿no? Sé cómo se dice, la de Los Operadores de la Noche, la de Jess Franco, que es la cabeza de esa tía ¿no? las 2 puntas de la tijera clavadas en los ojos, Los Violadores del Amanecer, Tintorera, eh, y toda la trilogía de Walking Dead. Había otras películas que evidentemente no circulaban por nuestros barrios, es decir, evidentemente debía haber una especie de criterio de compra de películas que tenía más que ver con determinadas zonas del país, ¿no? Algunas películas, por ahí nuestros videoclubes eran más pequeños y agarraban en general los títulos más mainstream, ¿no? De las editoras más mainstream y no pillaban tanto de las editoras pequeñas, pero evidentemente esta película del 73 y sus secuelas del 75 y 77 circularon ampliamente recién en los 80, o sea, como 15 años más tarde, 12 años más tarde, o sea, la vida realmente de esas películas fue en los 80, que también pensemos que era el boom del cine de justicieros,
y en cierta medida, digamos, no sé si tú tienes la cronología muy clara, pero yo diría que es de los primeros hits gringos, de los primeros hits norteamericanos con el tema del justiciero, ¿no? O sea, en esa época eran reyes Eastwood y Charles Bronson y compañía con sus películas de ese tipo de contenidos, y apareció Walking Tall como un producto de esa época, cuando realmente era una especie de precursor de toda la movida, ¿no? Vigilante. Y bueno, fue durante muchos años esa fascinación con esas carátulas, siempre imaginando esas películas, y no fue hasta inicios de los 2000 en que de repente ya el panorama del VHS comienza a desaparecer ahí a pasos agigantados, y recuerdo haber ido a yo recuerdo uno de los últimos blockbusters que había en Madrid, y vendían un montón de películas, y tenían un montón de películas de esas de distribuidoras pequeñas, ¿no? Ya vi películas raras de Chow Yun-fat como The Headhunters en ese videoclub, o cosas de Luce Fulci que no se conseguían normalmente en otros lados, las conseguí en ese lugar. Bueno, pues a esta altura ya estaban vendiendo todo, estaban terminando con todo, y finalmente me pude hacer con la copia mítica, con esa carátula de Pisando Fuerte, y esa es la primera vez que vi la película, ¿no? En el año 2002, algo así. Claro, y bueno, creo que tiene además en extra de lo que tienen estas, es que era de las cajas gordas, esas hermosas. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, ¿no? No, eran No era exactamente caja igual. gorda. Eran exactamente igual. Las de Walking Tall tienen esa cosa, es como, decías Vestron, ¿no? ¿Te Ajá, acuerdas que ajá, hablamos de que clave Omega o código Omega o tal tenía ajá. el mismo diseño en España que en Argentina? Bueno, Sí, esto igual. pasaba exactamente lo mismo. Mira, Sí. mira. No era, La- no era caja, no era caja de esta caja gorda así típica no, española. las gordas, históricamente las que subsistieron mucho tiempo, dijimos eran las de Record Visión, sobre todo, las Ajá. que duraron, ¿no? Como más allá del, ¿no? O sea, cuando ya no se llevaban más que las carátulas finitas, ¿no? Record Visión eran los únicos que seguían insistiendo con el diseño gordo, ¿no? Ah, mira, mira. Sí, yo básicamente entré en contacto de nuevo con la película, había visto esas carátulas, tengo algún recuerdo de esos folletos, ¿no? De esas cosas que eran como fascinantes, pero luego a mí sí me pasó en la época, en los 90, de tenerlas un poco más a mano en Argentina, esas películas, y no, la verdad no saber mucho qué eran, no entender qué eran, y dejarlas un poco de lado. Ujú, ujú. Y es una película que eh, eh, recuerdo como de una panzada en esa época, a principios de los 2000, Ujú, en tu casa en Madrid, habérmela echado ujú. en tu colección de VHS, junto, por ejemplo, una película como Shallow Grave, ¿no? El Shallow Grave de los 80, Es Desenlace Fatal. Sí, mucho más difícil de conseguir. Desenlace Fatal, que ahora ha sido redescubierta, por suerte, y relanzada por Vinegar Syndrome. ¿No? Y varias películas más que ¿no? Ahí a principios de los 2000 las vi y me impactaron muchísimo, porque creo que, bueno, el elemento que más nos impactó a los dos, porque creo que fue un poco lo que me dijiste cuando me dijiste, mirala esta película, es la forma en la que se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Hay algo fascinante, digamos, que tiene que ver con la, con la forma en la que está narrada esta película, que es de una simpleza absoluta, pero enormemente contundente, ¿no? En esa simpleza justo tiene algo que uno no se espera, que las cosas sean tan brutales y tan, ¿no? duro y a la encía como es la película. No sé si quiera ya que nos metamos como por ese camino. O sea, me sucedió en esta revisión, digo, porque es una película que yo la vi en su momento, la disfruté, no la volví a ver. Por eso te digo, ahora vamos a luego meternos con las secuelas, no me acuerdo hasta dónde llegué con las secuelas, pero mi impresión en ese momento sigue siendo la misma que hoy, ¿no? O sea, es una película que había olvidado, tú dijiste ahí, hagamos Walking Tall,
la revisé y digo, bueno, a ver qué me parece ahora, ¿no? Porque aparte me llama mucho la atención la duración de un poquito más de 2 horas. Sí. Dije, wow, es como una película medio exploit, dura 2 horas, pero es medio una apisonadora la película. La película es como que te va entrando y parece que va a ser una cosa medio bland, medio, ¿no? O sea, como ahí, hasta ahí nomás. Sí. Pero mi mejor manera de describirla, que era mi sensación, y creo que es lo que te había dicho en ese momento, pero hoy lo definiría como es una escalada de agresión, ¿no? Como la película de hace unos años. Es una escalada, es interesante, a ver, tiene muchas cosas interesantes, pero lo interesante es, pensaba un poco ayer, y por eso ayer te estuve mandando ahí como unas refs, unas imágenes, dije, esto podría ser una especie de versión bestia y no reflexiva de la jauría humana, ¿entiendes? Tiene un poco esa cualidad, ¿no? Es como la versión 70s, ¿no? Del sheriff que está solo ante la injusticia y ante la violencia y sigue yendo y no tiene la ayuda ¿no? O sea, realmente no tiene el apoyo social detrás suyo, pero digo, es como una película en la que en su momento ya, aunque Joe Don Baker, que hablaremos de Joe Don Baker, se banca un montón la película y es un tipo fascinante de mirar, Buford Pusser no es un personaje necesariamente simpático, no es un personaje, digamos, la pregunta que me quedó en ese momento, tal vez ahora un poquito más matizada, pero también es, ¿todo esto pasa porque hay corrupción o todo pasa porque el tipo actúa como actúa? Es decir, él provoca realmente la destrucción al apenas comenzar a agitar un árbol. Y luego cuando el árbol le tira frutos en la cabeza que le golpean, sigue agitando el árbol y le pasan más cosas hasta que decide ¿no? Con una sierra mecánica derrumbar el árbol. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como, parece que todo lo que pasa es cuando un tipo comienza a tirar de un hilo y sigue tirando de un hilo y va como él mismo provocando esa escalada de violencia. El tipo al principio, me quedó con una frase esta que en la revisión que dice, me sentía que era un animal en el circo de otro. Me cansé de ser un animal en el circo de otro. Entonces el tipo deja de ser un animal en el circo de otro y comienza a ser un animal en su propio circo. Entonces es como muy interesante. Pero que esto a mí no me había quedado tan claro hasta esta revisión, digamos, el tema del animal, que es para revisarlo, para ver qué significa, porque el personaje tiene esta cosa, ¿no? De que le disparan, lo balean, lo golpean, lo acuchillan, le hacen de todo, y la fase final, que creo que fue el momento ya así de decir, esto es fascinante, cuando vimos la película los dos, ese es este momento final donde el tipo llega con media cara escayolada. Media cara en una... Ajá, con un yeso. O sea, los últimos 15 minutos de película, el protagonista de la película no se le ve más que la mitad de la cara. Va con un yeso, una cosa ridícula completamente, pero fascinante, ¿no? Violenta y desagradable justamente por eso. Y no puede hablar. O sea, es un simio, finalmente. Va haciendo ruidos que no se entiende qué dice, y a palo ahí seco entra, ¿no? Entra con un palo, o sea, es como, parece casi como uno de los monos de 2001. Sí. O sea, con un palo ahí y ir haciendo ruidos. Sí. Es como llevarlo a la cosa de, ¿no? Ya directamente ya no es, ya involucionó a esta cosa que ya es como un animal ahí que quiere sangre. A mí no creo que no se hayan dado cuenta, o sea, no creo que no sea a propósito eso, ¿no? Me parece que es como está buscado. Hay algo mismo en la elección, digamos, del actor, ¿no? De Jordan Baker, que a pesar de que 100%. Es un actor, digamos, que es buenísimo y que yo creo que nosotros lo empezamos a pichar más en los 80, cuando más hacía de policía o de, sí, ¿no? En algunos thrillers o de tipo ahí que estaba en algo turbio, pero siempre como en policiales, ¿no? Como, sí. La elección de un tipo con ese físico, con esa apariencia, y
ya te lleva la película en una dirección. Si ves las fotos del tipo real, bueno, no, creo que lo hemos arrancado diciendo tal vez lo básico, que esta película Creo es que no lo una... dijimos, ¿no? Es una No, historia real. sí, está, no sé hasta qué punto Inspirada. libremente inspirada o inspirada en determinados aspectos en un tipo que tenía estas mismas características, ¿no? Es ex luchador, ex marín, ex luchador, ¿no? Un ex wrestler que de Ajá. repente vuelve a su pueblo y comienza a agitar la cosa y Se indigna y se convierte en el sheriff. se convierte en el sheriff, un sheriff con, bueno, dicen que no usaba tanto el palo como en la película, pero que se abría paso a palos. Claro, claro, era como su trademark, ¿no? El palo este de madera. Pero bueno, Sí, Joe Don Baker, o sea, tú ya eliges a Joe Don Baker, terminas de esa manera, que es de las cosas que más nos impactaron en el primer visionado de la película. Y la verdad es que cuando comenzó la película volví a tener la misma sensación. Es decir, hay un par de cosas de que hacen trampa, de que se aprovechan ¿no? de la clientela, pero básicamente dices, estás en un pueblo, ¿no? Del sur, ¿no? Es el sur de Estados Unidos, sí. en que la gente no... América más profunda de todas, La ¿no? Tennessee. profunda, en que Un pueblo en Tennessee. la gente no tiene nada que hacer. O sea, la gente no tiene nada más que hacer que ir a embrutecerse, tomar alcohol, ir al puticlub de no sé cuánto, jugar. O sea, al fin y al cabo es como el orden natural de ese hábitat, ¿entiendes? Y por dos pequeños abusos que el tipo ve, comienza a precipitarse, ¿no? Y su reacción a esto, la cosa comienza a precipitarse, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, ahí está el tema de la dramatización, que no sé hasta qué punto será cierto, pero bueno, le pegan una paliza como muy bestial, como para justificar que él siga yendo para adelante. Claro. Pero es interesante pensar si en la vida real fue tan así. Es un tipo que realmente ¿no? le hicieron esto que lo dejaron, ¿no? Le dejaron con una espalda como de mandingo, Claro. o realmente el tipo comenzó como a... Porque al fin y al cabo es como es una especie de, como dices tú, como el mono o el simio que conquista el lugar. O sea, si vemos esto es conquista el lugar a fuerza bruta, ¿no? A fuerza bruta, claro. Y en el fondo está impactando en algo que es como el cotidiano de la ciudad. Claro. Me parece que, bueno, la película toca una fibra ahí que me parece que, digo, creo que fuera de Estados Unidos por ahí es difícil de que la leamos en toda su magnitud, ¿no? Pero hay algo ahí, digamos, esta película fue un suceso, ¿no? Digo, volvemos con esto. 2 secuelas, en el 80 hubo una serie que duró poquito, y el remake de The Rock. Remake con The Rock y secuelas medio bastardas, medio raras con Kevin Sorbo. Fuimos bajando. Varias, ¿no? Sí. Pero digamos, evidentemente es un tema que toca ahí algo que a los americanos les pega, y que yo creo que tiene que ver justamente, digamos, esta peli es una peli que la distribuyó Paramount, pero por lo que yo entiendo es una peli independiente. Se nota además, ¿no? Tiene como una fractura ahí como con rough edges. Y para mí es como un poco esa respuesta, justamente eso decís, como, ¿no? Como de estos justicieros, o sea, es como de las primeras de estas, pero también un poco una respuesta a esa idea de el justiciero, o la idea del justiciero que podía llegar a aparecer tipo Harry el Sucio en San Francisco, o ¿no? O lo que pasaría con Bronson en Nueva York, ¿no? Esto es como, no, esta justicia, esta cosa, la necesitamos en América profunda. O sea, esto es como para un público que no se identifica con esas grandes ciudades, que ya de por sí piensa que esas grandes ciudades son centros de perdición, ¿no? Y que en cambio piensa que hay una moral que se está perdiendo también en la América profunda. Me parece que como que le habla a ese público, y yo no he visto los datos, pero estoy seguro que es una película que debe haber sido mucho más exitosa en la América profunda de lo que debe haber sido en Los Ángeles, o en Nueva York, ¿no? O en otras ciudades, digamos. Me parece que es una película que seguramente
es un hit, como ha pasado con algunas películas, pero es un hit más de la América profunda, justamente, ¿no? Una película que uno se puede imaginar que haya circulado mucho por los cines de toda esa región y que haya tenido mucho impacto en esa zona, ¿no? Y a mí Yo, me parece como interesante eso mismo, ¿no? Porque justo la factura y todo esto tiene esa cosa que es como más rough, pero me parece que justo porque está como apuntando a otra audiencia, no está apuntando a la audiencia como, ¿no? Como fancy de las grandes ciudades, sino que está apuntando a, o sea, como mucho más, de forma mucho más básica a otro tipo de público. sí, todo esto lo tienen más claro, digamos, los gringos que están como puestos en eso, pero es como una especie de cine de explotación hecho para... Pero había un cine, o sea, había tal producción de cine, tal producción de cine de explotación en ese momento que había como nichos muy específicos, ¿no? Públicos a los que se les sirve, ¿no? A que se les estaba sirviendo. Eh, Estoy muy enganchado a un canal que hace un señor que de edad indeterminada, pero que habla de películas de los 70, y justo habla de una película que, ahora te digo, que se llama Billy Jack, una película hecha en el 69 y está en el 71, Claro. y el tipo habla como del nacimiento del Southerner, que es una especie de neo-western sureño, y que está apuntado a ese público, ¿no? Es decir, como está directamente, es como, bueno, la justicia por mano propia, o hay que Claro. reinstaurar ¿no? La justicia, y que apela directamente por cómo hablan estos personajes, por cómo se ven, ¿no? Esto, yo estaba diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué lo podemos equiparar? Esta es la producción, digamos, de cine de explotación en aquella época y para nichos específicos. Y digo, lo único que puedo comparar esto, digo, para cosas que tienen que ver con cosas que yo he visto, esto es como el cine de paletos español, el cine de los paletos con boina, de, no digo estrictamente esta película, pero es el nicho al que apunta, es como las películas de Martínez Soria, nada más que las de Claro. Martínez Soria eran solamente comedias. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido lo suficientemente amplio el cine de explotación, en el que el cine de paletos también abarcaba cosas de violencia Claro. ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí. parece como que nace en esa época este tipo de cosa, y Billy me Jack. parece que también hace que sea una película que no circuló tanto, no fue tan popular fuera de Estados Unidos, es decir, porque cuesta, eso es otro universo. En un momento yo estaba viendo la película, y la película, como digo, va como una apisonadora, pero hay algo de tal in your face, de ese mundo, de ese tipo de manera de cómo se expresan, de los valores, del día a día, del personaje este, ¿no? Viste la secuencia en la que mueren ocho afroamericanos de tomar alcohol de alambique, y el sheriff de la otra lo agarra de la cara al otro, así como si fuera un muñequito, al otro afroamericano, y dice: no mientas, dile quién te vendió el alcohol. Y eso está dentro de la Y no hay, normalidad. no hay ninguna valoración de eso. No hay valoración de nada en esta película. Eso es Eso pasa, interesante. No, lo que es interesante, pasa. sí, yo creo que es propio de esta película, digo, aparte de los valores diferentes del cine de los 70, es que esta película no hay una valoración de nada. Es No, interesante porque prácticamente, yo no. incluso iría, digo, esto es una de las cosas que me chocó en su momento, El que momento del beso con los la malos no sé si prostituta. están pintados como malos. Eso es lo que también me resulta medio perturbador, porque no sé si los malos, más allá de que en algún momento pueden ponerse un poquito excesivos, no están pintados necesariamente como malos, los siento como locales, los siento como gente de ahí, ¿se entienden? Sí. Perdón. Sí, sí. No, es que ahí hay dos cosas, ¿eh? Me parece que, digo, voy a nombrar esto para que dejemos un asterisco y hablemos del tema de los afroamericanos, la representación de los afroamericanos en la película, que me parece que es todo un tema. El otro tema, que es más amplio, es muy interesante y es uno de los motivos por los cuales me dio muchas ganas de que habláramos de esta película, es que estuve leyendo un libro hace poco, que lo tuve sentado en mi colección durante muchos años, pero ahora que ordené mi biblioteca finalmente lo redescubrí, que es este libro. Es un libro de pósters, que se llama Trash, The Graphic Genius of Exploitation Movie Posters,
un libro que es la verdad como entry level de exploitation, ¿no? De los 50, 60, 70, básico en muchas cosas, pero que tiene un capítulo que la verdad tiene un concepto que a mí me voló la cabeza. Yo no estaba familiarizado, busqué un poco en internet, no lo veo como eh, muy popular el concepto. Me parece que los autores un poco son los que lo han desarrollado, que es un capítulo que habla de race trash, ¿no? Basura racial, digamos. Y hablan del Blaxploitation, que, ¿no? Lo tenemos como muy claro, lo tenemos como muy asumido, el Blaxploitation, pero hablan, en contraposición al Blaxploitation, hablan del Whitesploitation, que es un concepto que yo no lo tenía fichado. Y tiene una frase que me pareció así brutal, y dice como, estoy traduciendo, digo, como para explicarlo de modo haiku, dice acá: Blaxploitation es la fantasía de ganar el control, ¿no? Un poco a lo que apelan los Blaxploitation. Whitesploitation es la fantasía de perder el control. Y me pareció absolutamente fascinante, porque es como esta idea, y creo que hay un eco, digamos, con muchas cosas que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, en toda la era Trump y todo esto, digamos que es la idea esta del blanco que siente que está perdiendo el control de su espacio, y es como la reacción a cómo estás perdiendo el control de un lugar donde ya no entendés los códigos, donde ya las cosas han cambiado, ha habido como, ¿no? Una serie de cambios sociales o de algún tipo, digamos, que hacen que te sientas como fuera de control. Me parece una idea fascinante, porque además lo llevan, cosa que me sorprendió, porque siempre es como una idea que a mí me rondó la cabeza viendo la película, o viendo esa saga, pero ellos lo sitúan con algo tan amplio que va, bueno, desde lo más obvio que pueden ser las películas de Burt Reynolds, ¿no? de aquella época, Gator, todo este tipo de cosas, a cosas como Straw Dogs, ¿no? ¿No? Pierdo el control de mi casa, ¿no? Y tengo que ponerme violento para recuperar el control de mi casa, hasta lo que sitúan ellos incluso como cosa medio inicial, que me pareció interesantísima la lectura tan brutal, que es El planeta de los simios. ¿No? Y digo, claro, uno ve El planeta de los simios y luego ves Omega Man, de también Charlton Heston, que van un poco del mismo lado, y es esto, ¿no? Es el último hombre blanco que no entiende qué putas está pasando en este mundo, ¿no? Que cambió, y que ahora los simios tienen el control, y, ¿no? O sea, como esta cosa que es como, cuando uno la pone así, es como bastante obvio todo. bastante obvio, bastante fuerte. ¿No? Y hablan como de esta progresión del Whitesploitation, y a mí me parece interesantísimo. Digo, porque además hay líneas ahí interesantes, ¿no? Digo, hay cosas que son desde cosas medio fascistas ahí a cosas que tienen que ver con el cuestionamiento, justamente, que es lo que me parece que tiene lindo Walking Tall, digamos, que aunque es una película que te lo presenta así, tiene ciertas cositas que a mí me parecen como curiosas, justamente, por ejemplo, de la relación y de la tensión y de las cosas que aparecen ahí con los personajes afroamericanos. A mí me queda duda, por ejemplo, con los personajes afroamericanos, con este sidekick que tiene él, que es el que pone de deputy, ¿no? Que es su amigo negro. Me queda la duda, digamos, cuánto de real hay en eso, o cuánto puede llegar a ver un poco de lavada de cara del personaje de Buford, ¿no? De cuál sería su approach real en esto, ¿no? Porque en toda la película me parece que hay una cosa concreta de hacer que todos los malos sean blancos. Solamente está este momento donde está dijiste la palabra y se me fue, donde están haciendo
el Bueno. alcohol ilegal. Sí, el alambique ilegal. Que hay algunos sidekicks ahí negros, pero bueno, que ninguno hace nada. Son pasivos. Sí, muy pasivos. Y el malo es un blanco. Está esta cuestión que me parece que es como que, ¿no? Como que se esfuerza por tener esto, pero tiene esta cuestión que justo es lo que señalaba, que me parece interesante, que es esta escena donde aparece el otro sheriff que lo agarra de la cara negro y ¿no? Una cosa violenta, de maltrato, medio de trato así, ¿no? Casi como de esclavo. Y Buford no dice nada al respecto. Y en la siguiente escena, de hecho, cuando va a encarar a su amigo negro para decirle, ¿no? Ayúdame porque los que murieron son negros, la palabra que usa es niggers. Sí. Buford. Eso lo tenía señalado. Sí, eso lo tenía ¿No? señalado. Entonces tiene como esta cosa donde está ahí, ¿no? Es una cosa que está como latente. En la segunda parte, por ejemplo, sí ya tiene una escena en la que en defensa propia tiene que dispararle a un negro grandote, donde digo, a lo mejor ahí hay algo de cierto abuso que haya hecho Buford o acusaciones de abuso que le hayan hecho hacia afroamericanos, ¿no? Y que la película trate como de estar como malabareando un poco para no quedar mal en eso, porque además siento que hay una cosa, y cierro esta idea con esto, que es que creo que las películas, así como te digo, está muy apuntada a cierto público, a cierto sector. Me parece que incluso dentro de ese sector, yo no lo sé, pero de ese sector provinciano, digámoslo así, me parece que debía haber una franja importante de público afroamericano igual al que le estaban apuntando, porque tiene estas escenas donde se va un poco como, ¿no? de su camino la película, como para tener este número musical, por ejemplo, ¿no? Como funky, con un grupo negro, Como era, que es como muy de la época tipo, de apuntar, para mí es como de tirarle el hook, o sea, casi me imagino sí, a todo el público podría black aparecer que estaba llenando los cines. eso podría aparecer en un tráiler incluso. Entonces, como, bueno, no va a haber música funky, va a haber personajes negros, ok, vamos, ¿no? Come on, punish me. Come on, punish me. Buenísima. Eso que canta. No hemos encontrado los datos de quién de la es. canción, pero sí, no, para mí sin duda apunta a eso. Con el pequeño research que he hecho, digamos, en el canal de este señor y leyendo alguna cosa más en internet, lo que tengo entendido es que el personaje del deputy, ¿no? Del amigo de él, está libremente inspirado en otro tipo como de la zona, que fue el primer sheriff afroamericano, pero no necesariamente trabajaron juntos, no le fue a buscar Buford a él. Buford de haber sido un personaje claramente polémico. No sé si habría sido muy simpático realmente conocer a ese señor, ¿no? Es decir, seguramente mostrado desde otro ángulo en otra película habría sido claramente el antagonista. Y lo que me llama la atención, vuelvo a insistir un poco en esto, es que en esta película, a pesar de que es el protagonista y están todos los momentos álgidos en los que evidentemente, ¿no? se nos manipula como para clamar venganza junto a él, todo está mostrado como de una manera muy naturalista y no... Vuelvo a insistir, es alguien que rompe. Si tú ves lo primero, el tipo, porque estaban haciendo trampas en los dados, ahí lo que consigue es que maten al amigo después. O sea, por culpa de sus acciones, que el amigo al que él quería defender, que no lo estafasen, muere y no se le da ninguna importancia en la película. Igual eso funciona. Hay algo que habla del animal, ¿no? Como la misma idea que dices tú de la corporización del animal, en la que ya imponer su visión del mundo es más importante que nada de lo que está alrededor suyo. Claro. Ni siquiera tenemos ese momento moral tan marcado como en otras películas en las que el tipo se da cuenta que se convierte en un animal. Aquí no hay nunca una conciencia, simplemente pasa al siguiente nivel, y al siguiente nivel, y la cosa escala, y la cosa escala. Me estabas hablando de eso, de lo afroamericano, yo creo que está calculado, y lo pusieron evidentemente porque en ese momento estaba el rise, ¿no? del Black Exploitation, y sabían que tenían un público ahí, que no querían alienar a un público de una película estrictamente de whites.
Y un dato curioso de algo que habías dicho antes, pero que, digo, de cómo está planteada la película, un dato curioso es que no acreditado uno de los guionistas de la peli es uno de los habituales de Hitchcock. Ah, sí. De La ventana indiscreta, de Atrapar a un ladrón, del hombre que sabe demasiado, de ¿Quién mató a Harry? John Michael Hayes. O sea que no está escrita por un pelele, esta película. Y evidentemente, si hay algo temático, está ahí claramente puesto, no es un error, digamos. Claro. Luego me parece que el estilo del director, como tan al puto grano, tan, Sí. ¿entiendes? Sí. Hace que la película sea aún más chocante, digamos. O sea, ¿entiendes lo que decir? Es como que no se detiene a subrayarnos y a caramelarnos mucho, sino que va. Entonces, y si a eso le sumas la corporización, de lo que yo realmente no estaba viendo a Jordan Baker, yo estaba viendo al animal, yo estaba viendo a ese tipo. Ese Sí. tipo, aparte, perdón, una de las primeras cosas que más me impactó de la película era esa sensación de carne en la película. Es carne, sangre, sudor, carne, sangre, sudor. Es como ese universo es carne, sangre, sudor, carne, sangre, sudor. Desde ¿Vos él, viste la eso? paliza que le dan a él al principio y las manchas de sangre en su camisa, a la carne de la prostituta esta que luego lo va a ayudar, que entra totalmente expuesta en la primera escena. Es como el tema del animal, el tema de todo lo básico, me parece que está visualmente como súper pregnante en la película, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema del sudor Ujú. específicamente me pareció fascinante. Digo, evidentemente sabemos que esto no es ni un descuido ni una cosa nada más de, bueno, la filmaron en un lugar donde hacía calor. Me parece que esto está así, o sea, se despiertan de una noche tranquila, él y su mujer, y se despiertan en la cama, abren los ojos, se ponen a hablar y están sudando. Ujú, ujú. O sea, Sí, sí. como, ¿no? Están siempre brillosos los personajes, está esta cosa así, ¿no? Como muy, ¿no? Que se siente el clima ahí que hay en la película. Sí, a mí, digo, me gustaría hablar un poco de Phil Carson, del director, eh, que tiene esta cosa, digamos, esta es una de las últimas películas de Phil Carson. Ujú. Siempre me parece fascinante eso cuando hablamos de alguien que es como, ¿no? Ya tiene toda una carrera atrás y esto es como Y seguramente la película más que, digo, los cinéfilos, yo estuve mirando la filmografía, deben tener varias así, ¿no? Los que han profundizado más en el cine de los 40 y de los 50, pero me parece que la que seguramente la más ha resistido el paso del tiempo, pues sigue siendo una película súper icónica, es esta, ¿no? Que es total, su total. penúltima película. Sí, porque él tiene, digo, a mí lo que más me Mm. suena de él, por ejemplo, son las de Matt Helm, ¿no? Que hizo esta Wrecking Crew, justamente, que aparece, ¿no? En Aparece en Once Upon a Once Upon Time. a Time in Hollywood. Claro, pero que son películas absolutamente deiteadas, ¿no? De los 60. Este, pero digo que evidentemente era un tipo que ya tenía todo un oficio, que, ¿no? Que tampoco no era ningún boludo y sabía muy bien cómo filmar, y tiene este estilo que a mí me parece muy, muy potente, porque tiene una cosa que no es que, eh, no tiene una cosa como de construcción de te voy preparando para este momento, Ujú. que podría ser un poco, eh, ¿no? Lo que uno esperaría de los códigos de la época, ¿no? Te pongo una música de suspenso, te voy preparando, No. aquí viene algo, no, aquí es como que tenés una escena que puede ser larga, por ejemplo, como la que tienen antes de entrar y liarse a balazos en el club, entra con Ujú. el otro policía. Ujú. Es una escena larga donde ves lo que está pasando adentro del club y los ves a ellos, ¿no? Que van a llegar al club, pero no, nada te indica, no hay nada que te esté señalando de cuidado que acá se va a armar una. Y no, es como pum, pum, viene eso, viene eso, viene eso, y de pronto abren la puerta y la tipa les empieza a disparar y saca la pistola y le mete 2 tiros en la cabeza No, a pero la... ese momento Ese me parece momento es de una los altos, violencia. de los momentos altos de la película, porque, vuelvo, esa es como la madama, que es una de las que, ¿no? Comienza, bueno, de las que Sí, agita, digamos, un poco las reacciones hacia las acciones de él, ¿no? sí, Eh, que hace cosas totalmente negativas, pero nunca está pintada como
una Sí, villana, sí. sino es una tipa que está protegiendo su negocio. Es una tipa que está protegiendo su negocio. Y ese es otro de los momentos fuertes que yo recordaba. Recordaba que había algo de ella con un fusco en la película, digamos, de la vez que la vi hace 20 años, pero es que la tipa prepara como una emboscada improvisada y la vemos agarrar el fusco, vemos cubrirlo con una manta y ponerse ahí junto a la barra. Es como una señora que dice, bueno, ya se terminó, voy a terminar con esto con mis propias manos, que podría ser incluso el mismo razonamiento de Buford, ¿no? Es decir, Claro, claro. y digo, ese personaje, a pesar, bueno, luego sí, no hay mucho que hablar del remake. El remake para mí de Rock es una película eso, para ver y olvidar en cable. Sí. No incide realmente en los temas de esta película ni nada por el estilo. Pero dije, ese es un gran personaje para un remake. Ese es un remake, o sea, es un personaje ¿entiendes? De la señora que se pasa el día chupando en el bar y digitando ahí, y que de repente prepara su esto para terminar con el tipo de una puta vez, ¿no? O sea, hermoso. En esa misma secuencia, aparte que es el tiempo que se toma, ¿no? Me acordé del tema del vendedor puerta a puerta, ¿no? Porque Ajá. todo comienza porque le roban las joyas a un tipo que va vendiendo joyas, ¿entiendes? Va a los bares a vender joyas directamente, ¿entiendes? Con su maletín. Me hizo acordar de una cosa que está totalmente como perdida, ¿no? Realmente el tema del vendedor, el tipo que vendía relojes, o el tipo que vendía enciclopedias, o el tipo que vendía joyas, Sí. puerta por puerta. ¿Entiendes? Me pareció muy, muy tierno. Pero bueno, se va preparando todo eso y como dices tú, sin anunciarlo, sin subrayarlo, sin nada. Simplemente la tipa dijo, basta, no hay grandes explicaciones, la cosa sucede. La cosa sucede y dos tiros. Eso sí, eso dicen que sucedió. Esa es de las cosas que sí sucedió, que Pusser se cargó a esta, que era la gran madama, pero dice que fue en un motel. A mí me parece una cosa muy interesante, y esto bueno, es como para hacer una pequeña vuelta de realidad-ficción. En la película está mostrado claramente, que es una cuestión como muy... También lo recordaba, que él cuando empieza a ser candidato, ¿no? Porque ve que el sheriff está conchavado con los criminales, empieza a poner los carteles, al otro no le gusta nada y comienza a arrancarle los carteles, y en ese mismo momento comienzan como a asediarlo, ¿no? Perseguirlo con el este. Y aquí se plantea como que accidentalmente, ¿no? Él se pone enfrente y el otro descarrila y cae, ¿verdad? Sí, sí. En las historias, cuando se cuentan las historias, se dice que Pusser, ¿no? se puso ahí a ser candidato en contra de este tipo, y que el tipo murió, lo mataron en medio. No es que tuvo un enfrentamiento con Pusser, no es que lo persiguió a Pusser. Él decía, no es que los criminales de ahí eran muy bravos y se lo cargaron. O sea, una de dos, o no era un corrupto y se lo cargaron los criminales, o alguien más se lo cargó y lo sacaron en medio. Puede Claro, haber claro. sido tranquilamente nuestro amigo palo en mano No, Pusser. total. Es que cuando uno lo ve, cuando vas viendo, decís, esto es tan relativo, ¿no? Porque es como, bueno, Sí, pudo haber pasado de cualquier forma. O sea, no hay nada que digas, está el otro, el deputy, que es el que se supone que dice, no, sí, así sucedió, pero es como en un puente en medio de la nada, es como que decís esto, qué sí, sé es como yo. fuerza bruta. Para mí es una película que es como de fuerza bruta. Es o sea, vuelvo a decir, decimos Southerner y el cine redneck o el cine white exploitation, pero en el fondo es como la evolución o el punto que alcanza el western. O sea, esta película es un Claro, western, pero a la claro. bestia, un western 70s, un western carne-sangre, un western post spaghetti western, ya con un nivel, ¿no? Un Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, no hay un puto romanticismo, no hay romanticismo en esta película. O sea, no sé, ¿qué está defendiendo Pusser? O sea, ¿qué está defendiendo? O sea, ¿qué No, está no, defendiendo? Yo no entiendo qué está defendiendo, porque su casa es una angustia, la gente no tiene más que embrutecerse con ir a tomar y no sé cuánto. No hay nada realmente. Hay un momento van a un lago ¿no? Y están con sus hijos, pero más allá de eso, ¿qué valores está ¿me entiendes? No sé qué está defendiendo, simplemente está ocupando un lugar, está
dominando un lugar, está tomando un lugar, está imponiéndose en un lugar. Es hermoso, es brutal y hay una especie de espiral de muerte a su alrededor y la esposa muere, porque en la vida real la esposa también muere. Y bueno, pero ¿cuál era el objetivo? No era un lugar para mis hijos, no era un lugar para mi familia, no. No, sí, no. Me importa un carajo, sí, digo, o sea, él sufre, ¿no? Sí, sufre, ella muere, pero vamos a seguir. Pero vamos a seguir, sí, no importa nada. Y el momento, la muerte de la esposa es otra escena que está hermosamente filmada por Phil Carlson, sí. que luego reaparece en la parte 3, está refilmada, esa escena también de una forma espectacular. Pero esta es más cruda, en la 3 reaparece, pero incluso un poco más estilizada. En esta está con una crudeza absoluta, pero tenemos ese momento, digo, por eso que te das cuenta, ¿no? Un Phil Carlson que es un tipo como sabe su oficio, ¿no? Que es este momento donde es el shot donde están ellos conduciendo y se ve de fondo, ¿no? Acercarse el auto y no te hace un corte hacia afuera ellos sacando la escopeta, lo ves en el fondo, uno que se asoma con una escopeta ahí, ¿no? Y ahí sí mete el corte para la reventada de cabeza, pero es también, ¿no? Como una brutalidad así y esta cosa, ¿no? De puesta en escena, de profundidad. No, lo que tiene, digo, hay algunas películas de los 70, no todas, digo, pero hay muchas que aún tienen esa contundencia, pero algunas aún por ahí cuesta, bueno, hay que poner un poco de sí, ¿no? Como para pasar por encima de los efectos. Esta película, como está rodada y editada, y las cuatro cosas, y las sangres y todo eso, te parece que estás ahí, te parece que está sucediendo. O sea, esa bola de cabeza, ¿entiendes? Entre otras cosas, en esta película es como, ¿sabes? No es que estás viendo el dummy, no llegas a ver el dummy, no es, ¿entiendes? Simplemente te impacta el momento, que es así. Sí. Como decimos, con cero romanticismo y cero, ¿entiendes? Sin hablar mal del maestro Peckinpah, pero Peckinpah en sus grandes momentos por ahí te hace de ese momento un gran parte de la contundencia de esta película es que no te hace una gran preparación y no te hace un gran highlight, no te subraya, sino que ¡pah! Sucede y las cosas se siguen precipitando. Claro. Bueno, casi 70 años tenía este señor, estaba acercándose a los 70. Claro. O sea, a mí me parece alucinante. Dije, a mí lo que me pasa con la peli, que suena raro, porque a mí me gusta mucho la película, pero lo que me pasa con la peli es que creo que tiene algo de lo mejor y bueno, creo que es una cosa interesante para discutir ahora que tantos años después seguimos o volvemos a discutir el tema del contenido y qué es cine y qué es contenido y qué es tele y no sé qué. Para mí la película tiene... y lo digo con amor hacia la película, pero para mí la película es en un punto, o sea, algo más violenta de lo que se podría permitir en ese momento en la tele, pero tiene una cosa como de un buen telefilm de la época, que creo que no es casual. Y me decís, está un guionista de Hitchcock, y no sé, o sea, no me parece que es entender la forma en la que querían narrar esta película, que fuera como una trompada y que fuera con un código que creo justamente que es esto, que la gente podía entender muy bien, y que era un código casi televisivo, de buen telefilm de la época, digamos, ¿no? O sea, cuando uno ve los telefilms de la época, hay joyas, digo, ¿no? Está Duel de Spielberg, por ejemplo, es un telefilm. Pienso, hay otra película que a mí me fascina de la época que se llama Death Car on the Freeway, que es una película que yo creo que fue como una inspiración de Tarantino para Death Proof, por ejemplo, ¿no? Que es simplemente un psicópata con su coche matando gente en la carretera, matando mujeres, ¿no? Chocándolas y matándolas. Hasta, no sé, otra película que también hemos hablado en algún momento, ya de principios de los 80, que es Fatal Vision, o Helter Skelter, digamos, ¿no? Que son como telefilms que tiene esta cosa que es como un poquito más unidimensional, no tiene estas cosas líricas que puede tener incluso, o sea, uno piensa en Dirty Harry incluso, ¿no? Que tiene como estos momentos donde se va con el personaje de Scorpion, no sé qué, como que son un poco más líricos y tienen un vuelo diferente y son más cinemáticos, digamos.
Y en cambio, esto es como, ¿no? Una escenita que te lleva a la otra, que te lleva a la otra, que te lleva a la otra, que es como muy simple todo y como que hay una especie de supuesta moral muy simple también, que luego ya es como más complejita, pero que es casi como de, ¿no? Uno casi lo puede ver como si fuera eso, algo de televisión de la época, pero que es de una efectividad impresionante. O sea, hay como una maestría en eso de que no es una aplanadora. No Sí, puede, no sí. puede dejar de verlo. Hay algo como de la pil, digamos, del cine de los 70, pero también de cierto telefilm de los 70, que es muy interesante. El appeal, digamos, retroactivo, porque en ese momento, digamos, nosotros cuando Claro. crecíamos como cinéfilos, ni nos lo planteábamos. Es como, bueno, una TV movie de los 70 es una TV movie Sí. y listo, ¿entiendes? Pero uno mirando ahora esa claridad de ideas, esa contundencia narrativa, ese ir al grano, es absolutamente increíble. Y sí, esta película responde a eso, a pesar de que, como decimos, sí tiene una complejidad. Hablando del tema del cine de explotación, las complejidades, la venganza, mirando así por arriba la filmografía de Joe Don Baker, él tiene una aparición especial en Cabo de Miedo. Mira. En Cabo de Miedo recordemos que están Mitchum y están Gregory Peck, ¿no? Que aparecen como lawyers, ¿no? Sí. Guiño directamente a la película ¿no? original. Sí. Pero que esté Joe Don Baker en esa película, conociendo a Scorsese, no me parece. También hace como un agente del orden. Hace mucho que no veo Cape Fear. Claro, Hace o de un investigador privado o algo así, que también no sé qué le coordina, no sé qué. Es de esos que están ahí en el segundo término. Pero yo diría, puede ser que viviendo en los 70, Walking Tall, no me extrañaría nada. ¿entiendes? Y que por eso está Joe Don Baker específicamente en Cape Fear. Digo, Sí, sí. es una asociación ahí como que Total. Uh-huh. No, yo no, o sea, esta película no se le escapa a nadie Uh-huh. que conozca la cultura cinematográfica de los 70, ¿no? Norteamericana, digamos. A mí, bueno, yo no sé, cerrando la peli, y luego podemos hablar un poquito de las otras dos, digo, aunque sea superficialmente. Uh-huh. Pero a mí, digo, el otro momento que me gustaría destacar, que para mí es el momento más lírico de la película realmente, es como el momento donde sí hay como una... Me parece que llega a otros momentos como impresionantes, pero dentro de esta sequedad. El momento más buscado, yo diría en la película, y que a mí también me parece fascinante esta cosa como ¿qué es esto? ¿Qué es este universo? Es el momento casi al final de la película donde llega el hijo con la escopeta Sí. me parece un momento de una belleza impresionante que te habla ¿no? de un mundo, de un universo que es como, es eso, ¿no? Es el niño que tiene 10 años, tendrá, después de que matan a su madre y su padre está en el hospital y no se sabe qué va a pasar con él y está con este yeso hasta la mitad de la cabeza y todo. El niño aparece caminando por el pasillo del hospital con la escopeta en la mano, un niño de 10 años, imaginemos, con la escopeta en la mano, avanzando por el pasillo del hospital, y los policías, la gente que está, ¿no? como custodiando a Buford y eso, lo miran así con cara de... Está bien. Le abren el paso. Le abren el paso. ¿No? Es como, claro, por supuesto. Y el niño va y se sienta y se queda a cuidar a su papá, le da la mano con la escopeta en el regazo. Gran momento. Maravilloso. Gran momento. ¿Y qué te iba a Un decir? gran momento. No sé tiene que escapar que ese niño es Leif Garrett. Yo cada cierto tiempo menciono a Leif Garrett acá y evidentemente eso lo que denota es mi infancia, porque Leif Garrett a finales de los 70 fue el ídolo juvenil bestial. Yo me acuerdo que en todas partes había pósteres de Leif Garrett. Nadie recuerda a Leif Garrett hoy, digamos, pero no sé qué sería. Yo sé, como el Ricky Martin ochentoso, como menudo, como, ¿entiendes? Era ese tipo o Luis Miguel, ese tipo ¿no? de chico de 17 años ahí con la camisa abierta y el pelo rubito, esponjoso. Y aquí está Leif Garrett haciendo del hijo de Buford y me hizo mucha gracia porque en el funeral lleva un trajecito
que es un trajecito muy parecido al que tiene luego en otra película que es Devil Times 5. Devil Times 5, una película de niños asesinos. Sí, sí, Se pasa la película Leif Garrett con eso. Mira. La verdad es que en cine, que yo creo que relevante, luego lo único que hizo fue ser uno de los outsiders de Coppola. Y luego ya cayó en las drogas y en la depravación, y el pobre nunca continuó bien su carrera. Pero me hacía gracia que eso, que el hijo de Buford era Leif Garrett. Yo creo que ahí, esas películas que, a ver, están las películas que uno vio más de chico, en la adolescencia, que están, ¿no? Son parte de tu cuerpo y que siempre vas a seguir sacando de ahí. Luego hay películas que incluso te impactan un montón, aunque no hayas visto tantas veces, y que sigues sacando de ahí. Y luego tú tienes una tercera categoría, tú respondes a una tercera categoría, que son películas que odias y le robas todo. Total. Esa es una categoría que es muy propia tuya, nada más. No, pero digo, esta película es muy gracioso porque vi dos momentos que dije, hay cosas que le hemos sacado, sin haberlo pensado expresamente. El tema que hablabas que hablabas de tener la mitad de la cara enyesada. Yo me acuerdo, digo, en Expansivas inconscientemente quise tener al personaje del tipo en todo el clímax con la oreja herida y con todo el vendaje. O sea, quería que el vendaje se notase, que el tipo estuviese con el vendaje. Claro. Y el plano final de esta película me hizo acordar a una película tuya, No moriré sola. Seguro. Bueno, esta Claro, película... pero no digo que lo hayas pensado expresamente, porque a mí el final de No moriré La sola película me parece que es medio Spike Lee ese final, pero sí. Mira cámara y el coche se aleja. Es buenísimo. Es buenísimo. Con el tele, con el tele, ese con el Sí, careto. Los ojos esa, de Frankenstein, Joe Don Baker. la ruptura esa de la cuarta pared en el último plano de la película. Es como, sí, no, hermoso, hermoso. Es como, o sea, se da vuelta para mirar al espectador y decirle, ¿qué? ¿Qué le dice? Ahora te toca a vos, ¿no? Te toca defenderlo. Sí, genial, ¿no? Pero ese final aparte como... me falta una cosa en el final. O sea, yo creo que esto, carne de remake o carne de... Ahí yo sí me pongo un poquito como clásico. Para mí el final le faltó palo. Si estableces como que el palo es el arma, o ¿no? La identidad, o ¿no? el martillo de la justicia del personaje, el clímax tenía que suceder más con el palo. Me faltó que le hundiese la cabeza a uno con el palo, ¿entiendes? O que hubiera habido más apaleamiento al final. A mí dije, me faltó, mi alma exploit, dije... Estoy de acuerdo, pero a su vez es como lo que uno podría esperar. Y justamente a mí lo que me parece que tiene de bueno esta película es que es como no te esperás esa relación. Porque uno está esperando ese enfrentamiento final justo, que haya una pelea, que haya... Y que sea muy épico, sí. Muy épico. Tipo, entra con el puto auto a reventar, y entró y ya está, y listo, y se terminó. Hay como una cosa súper seca, como... Sí. Y bueno, luego la turba se baja con el palo. Se baja con el palo. Decís, no, bueno, acá va a haber uno. No, nada, están todos muertos. Y la turba prende fuego el lugar. La turba prende fuego el lugar. O sea, no es un final que fucking far from happy ending. O sea, sí, pero además imagínate eso, que es como si tiene esta cosa de, hey, bueno, despertó la conciencia en todo el pueblo de lo que hay que hacer, pero es como, él es el sheriff y están quemando el lugar, y está con los deputies, es como les chupa un huevo. Es hermoso, ¿no? Sí, pero por un lado tenemos el personaje eso del afro, antes diciendo de que estos me van a venir a buscar, tipo Ku Klux Klan, ¿no? Sí. Van a venir a lincharme y al final el pueblo está agitado en plan onda linchamiento, es decir, muy linchamiento. Muy Estados Unidos, sí. igual. Y él diciéndole, los que faltan, nosotros vamos a ir a buscarlos. No, y me parece que varios fueron ajusticiados, y no se supo quién los ajustició, los supuestos responsables del asesinato de la esposa en la vida real y todo esto. Y luego está el tema de, bueno, que tú has profundizado en las secuelas, estoy casi seguro que la 3 no la he visto.
él, un año después del estreno de Walking Tall, que es un puto hit, el auténtico Pusser muere en un accidente de auto, ¿no? Un Sí, accidente o supuesto accidente de auto. sí, no, es muy brutal, es muy brutal. Ahí hablamos de la 2 y la 3, pero justo tiene esto, que luego lo levantan en la 2 y el 3, pero en la 1 es muy interesante. A mí me hace acordar mucho un poco a la cosa esta de que siempre nos ha fascinado de Death Wish, ¿no? Por ejemplo, del hecho en Death Wish de Bronson hace toda su escalada de violencia y en realidad nunca pasa ni por al lado ¿De de los quién? verdaderos responsables Ujú, de ujú, lo que estaba buscando, ¿no? Es ujú, como, ujú. eso no importa, o sea, I still haven't found what I'm looking for. claro, claro. Acá pasa un poco lo mismo, porque sí, está este personaje que lo retoman en la 2 y en la 3, finalmente, pero acá no pasa nada, que es el tipo que viene cuando lo eligen a él, que Ujú, viene y tiene la charla y le dice, escúchame, ¿no? Baja un cambio, vení, vamos a no sé dónde, a que te presente a los cabecillas de esto, que te hagas amigo de ellos y que te den dinerito para que te tranquilices. Ese personaje que te lo presentan ahí como tal, en la 1 no tiene ningún payoff, o sea, nunca se acerca a ese personaje, ujú. aunque es como que se supone que es el verdadero titiritero que está atrás de todo esto. Sí, la 2 y la 3, digamos, tienen esta cosa, que es, son menores como películas, evidentemente, aunque la verdad es que las tres las pones una tras de la otra y te las disfrutás y te las gozás. No tienen el nivel de violencia y de brutalidad que tiene la 1, Ujú. porque evidentemente son dos pelis además que están como un poco como alargadas, como para sacarle un poquito más de juguito a esta historia, pero de todas formas sigue siendo el universo, sigue siendo ese tipo de estética. Son dos películas además hechas por dos directores eh, que son muy competentes. El de la 2 es El Bellamy, que yo lo descubrí hace poco, que la comentamos acá el año pasado. Una película que me gustó muchísimo de él, que se llama Against the Crooked Sky, que es un western que tiene también una secuencia absolutamente genial. Hicimos algún comentario acá. Pero de estos directores que eran así como, nada, de un perfil muy bajo, ¿no? Realizadores ahí, pero con mucha experiencia. Y se nota muchísimo, ¿no? Porque tanto la 2 como la 3, que te digo que tiene como rehecha la escena del asesinato de la esposa de una forma espectacular. Son películas que están muy bien hechas, la verdad. Ya se nota con un poquito, tal vez, como más de medios que el la 1. Pero tiene un par de particularidades. Una es el hecho de que cambia el rostro de Buford, pasa de ser Joe Don Baker a ser Boss Benson. La verdad, Boss Benson está espectacular en las dos películas, ¿no? Es un actorazo de estos sólidos que tiene también como una fisicalidad así impresionante, pero lo que tiene, para bien y para mal, digo, ¿no? O sea, uno se alegra de que la 1 haya sido Joe Don Baker, pero la verdad en la 2 y en la 3 lo hace muy bien él, es que Boss Benson uno lo ve como un héroe, como un actor de Hollywood. Uno lo ve como, o sea, es como, tiene una cosa más consciente y más canchera. Joe Don Baker tiene una cosa de animal, tiene una cosa casi como de si fuese un tipo que tiene como alguna limitación. En cambio, Boss Benson lo ves como un tipo que está como en control, que es un tipo como hasta cierto punto canchero. Pero para mí eso funciona muy bien para el carácter ya como épico que va tomando la película, porque la trilogía, digamos. Porque sí, o sea, hay algo casi como que, como si vieras la 1 y la 1 fuese casi como la versión como documental y la 2 y la 3 fueran como las películas donde te muestran como la épica de este tipo. Y lo que tiene, digamos, es que por lo que yo entiendo, o sea, por lo que da la sensación como está hecha la película, es que Buford se debe haber muerto cuando estaban terminando la 2. O sea, para mí ya estaban, yo arriesgaría a decir a nivel cinematográfico que debió haber sucedido cuando ya tenían la película terminada, antes de estrenarla, que murió.
lo cual es muy potente, porque la película va sobre los intentos de asesinato de Buford. O sea, lo intentan matar, pero esta vez lo intentan matar de formas que son justamente esto. No le funcionan los frenos del auto, no le funciona no sé qué, Mira, le justo. hacen una cosa, le hacen otra, ¿no? Y empiezan ahí a presentar un poquito más de fondo, digamos, al archienemigo, que es este señor que apareció en la primera, en una sola escena, como que empieza él como a decir, el final de la 2, de hecho, él dice, este tipo, o sea, como que me suena que este tipo es el que está detrás de todo, es que es muy bonito, la verdad, funciona muy bien. Pero lo que tiene la 2, que es como el golpe en el estómago así brutal, es que, claro, uno está siguiendo esta historia de este tipo, lo están intentando matar, no sé qué, ¿no? Se defiende, bla, 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 y de pronto tiene este momento bien setentas de, ¿no? Se van alejando, justo él dice esto de, creo que es este tipo el que me quiere matar, no sé qué, y se van, no queda resuelto, queda abierto, me parece que ya lo estaban pensando para hacer la tercera parte, y se va el autito con una musiquita muy 70s y de pronto, ¡pum!, se corta la música. Por eso te digo que para mí es como, ya tenían la película hecha cuando pasó, se corta la música, silencio, y ¡pum!, y te meten el acta de defunción de Buford. Y dicen, el día no sé cuánto de 1974, Buford Pusser murió en un accidente de coche que no se pudo explicar. ¡Pum! Y ahí termina la película, es como, te quiero matar. Que es este momento, ¿no? Es muy brutal realmente el final de la película, porque se siente eso, se siente que es una cosa como raw, no se siente que esté integrado, no se siente que, bueno, y vamos a llegar a esto. Y la tercera tiene para mí, o sea, bueno, es ya el final, ¿no? O sea, hasta la muerte de Buford, pero arranca para mí con una, o sea, te diría básicamente, de la 2 es el final, lo que es absolutamente brutal, y de la 3 es el arranque, que ya tiene como esta característica mítica, que es, ¿no? Arranca con una voz en off de Buford, diciendo esto, o sea, es un poco como lo que sugiere la primera, el final de la primera, de ¿no? I walk tall por ustedes para proteger lo mío, no sé qué, ahora te toca a ti. Y es como una silueta como que va apareciendo la silueta de Buford con el palo, pum, y ahí es, ¿no? Como Final Chapter Walking Tall, que es un principio también acojonante. Y nada, y el cierre de la trilogía. Digo, son tres películas que son realmente muy divertidas. Está esta hermosa edición que sacó Shout Factory hace unos años. Están las tres pelis con documentales, con cosas que para mí vale muchísimo la pena para los que quieran como tener la trilogía completa. A mí me parece interesante eso que dices, que es como el cruce, o sea, una cosa que está, algo que está sucediendo en la vida real y a la vez está la versión cinematográfica y cómo se van cruzando y se van superponiendo, incluso se van contradiciendo y se van complementando. Digo, cuando antes te decía que lo comparo, sí podría, ahí sí, ahí dije, es como Perros Callejeros. Entonces sí podríamos decir que es como el cine kinky. Es decir, que Total. utilizaban gente, ¿no?, marginal a la vez que iban sucediendo cosas y unos morían y tal, y entonces estaban haciendo la versión de uno que estaba vivo, pero a la vez estaba en la cárcel. Entonces la historia real y la ficción iban creando como overlaps interesantes. Entonces sí, digamos, el White Exploitation podría tener algo que ver con ese, digo, diciendo, ¿a qué lo puedo comparar? Al cine kinky, ¿no? Que puramente de un momento, de un lugar, puramente, ¿no? Como eso, propio e intransferible. Entonces, sí. Yo, a ver, yo un par de notitas más, pero mínimas. Nada, estamos hablando de la jauría humana. Creo que también esta especie de el derivado o la versión en lo que se fue convirtiendo, digamos, una película como High Noon, ¿no? No quería dejar de señalarlo también, ¿no? O sea, es decir, el tipo solo que quiere... Cada película dice una cosa diferente, ¿no? Así como decimos que esta película habla de ese momento y que es interpretable claramente sobre... Es una ciudad que está tranquila con un orden
moderadamente corrupto, pero que responde a las necesidades de la población, ¿no? Al negocio, todos tienen que trabajar y todo el mundo se tiene que ganar la vida en este pueblito. Y este tipo viene realmente a romper todo eso, porque para lo que él piensa que es lo justo, la jauría humana, que es el único tipo que quiere hacer lo correcto en una sociedad egoísta ¿no? Y totalmente enajenada, o sea, el único tipo que tiene algo, ¿no? Y todos están como armando caos alrededor de una situación que solamente hay un tipo que quiere, ¿no? Poner en orden, o sea, está casi como luchando contra las fuerzas ¿no? De la naturaleza, y High Noon es el único tipo que quiere hacer algo correcto cuando todos se acojonan a su alrededor, ¿no? Todo el mundo a su alrededor es un miserable y lo dejan a su propia suerte. O sea, en la jauría humana a nadie le importa, en High Noon nadie lo banca a él, y esta otra película vendría a ser como él se inventa el conflicto prácticamente, o podríamos pensar una de las cosas es que él genera el conflicto, o él azuza el conflicto, él hace peor el conflicto, para llevar esto a su terreno, ¿no? Una cosa como autodestructiva, a su propio ring, ¿no? Convierte el pueblo en su propio ring, ¿no? En contra de la voluntad, calculo, de su esposa, de todo el mundo. Entonces, pero me parecían como que eran, ¿no? Modelos de personaje que claro, en Estados Unidos, y que es una figura como parecida, ¿no? Seguro que nos han quedado ideas sueltas, pero no sé. El otro día hicimos como una cosa interesante, que era el programa doble. ¿Esto con qué haría programa doble? Walking Tall 1, ¿con qué haría un programa doble interesante? No necesariamente de los 70. No se me ocurre, lo estoy tirando así como ideas. No se me ocurre tampoco. Habría que pensarlo. Habría que pensarlo. Tiene un sabor, o sea, creo que temáticamente, con muchas de estas películas de venganza que hemos dicho, pero tiene un sabor especial esta película, ¿no? Creo que está como en su propio mundito. O sea, tiene como este universo que es como bastante propio, ¿no? Bastante específico. Bastante como intransferible. Es interesante que es el guionista que mató a Harry, ¿no? Que también es una película de pueblito, ¿no? Como de la lógica, ¿no? Sí. De un propio pueblito. Pero bueno, un peliculón, la verdad. Cuando arrancó dije, no me va a gustar como me gustó antes, y la verdad es que me gustó más que lo que me gustaba antes la película. Nada, un gran peliculón, y hay que ver la siguiente. O sea, hizo una más este director con Bob. Claro, con Joe Baker, y tiene muy buena pinta. Sí. De hecho, escuchaba en algún podcast de los muchos que salieron últimamente en los que habla Tarantino, donde la nombra a esa otra película, Framed. No la he visto. Ahí no sé qué haya pasado, digamos, que tanto el director como Joe Baker se fueran, ¿no? de la franquicia. De la franquicia, y se hicieron y se hicieran esa película, ¿no? Que creo que es la última película que dirige. Sí. Ben es la anterior a Walking Tall. Ben. ¿El qué, perdón? La anterior que hizo este director es Ben, el tema de Ben. Michael Jackson. Claro, que es casi, o sea, la sensación que da es justamente eso, ¿no? Entre las de Matt Helm, que fueron películas muy exitosas en su momento, y Ben, y esta, digamos, a su modo es como que alcanzó su pináculo, digamos, a nivel comercial en ese momento, ¿no? Y ahí ya fue que terminó su carrera. No sé si murió en esa época o simplemente se retiró. Creo que se retiró, y un poco más adelante. ¿Qué te iba a decir? Y última cosa, el misterio, a Bing Crosby Company Production. Sí. Bing Crosby, digo, hay que ver, porque aparte uno también se olvida. Bing Crosby era como el Palito Ortega norteamericano, sí. Pero que venía de antes, digamos, ¿no? Como cantante melódico ahí, música familiar, favorito de las familias norteamericanas. Sí. Pero estaba mirando ahora el IMDb y no aparece como productor. Tiene 6 títulos como productor, pero él en sí no aparece como productor de Walking Tall. Eso es un enigma, ¿me explicas eso?
No lo sé, la verdad, sí es su compañía, BCP Productions, pero no, por algún motivo él no aparece como tal, pero tiene mucho que ver con la sensibilidad, ¿no? De él y con estas cosas que eran como, eso, como muy All americano, American. Ujú. all American, Sí, sí. sí. Bueno, pues linda peli. Y entonces, ¿con qué cerramos? Porque hoy vamos a hacer un programa como más breve, porque también tenemos todo un tema, digamos, que queremos eso, hacer un anexo antes de que termine el año, un poco hablando de lo que hemos visto este año, que no va a incluir solamente películas, porque han cambiado mucho nuestros hábitos, ¿no? Entonces, Total. Como los de todos, creo que nuestros hábitos también han cambiado y creo que es como para que lo charlemos un ratito en otro, en el siguiente. le demos un poquito de aire a la gente y lo charlemos ahí por separado. Pero entonces eso, to be continued. ¿Y con qué vamos a cerrar musicalmente? Pero cerremos, también tengo por ahí, no lo tengo a mano, pero lo pondré en mi copia del single de Johnny Mathis, que es lo único que se editó de esta película. No, lamentablemente no se editó el soundtrack, que a mí me parece buenísimo, me encanta. Pero sí se editó el tema, que es el tema de cierre, ¿no? Mientras se está quemando todo, mientras Buford se da vuelta y mira a cámara y te dice I want you. Suena este temazo que es con la música ¿no? del main theme de la película, pero con una letra de Johnny Mathis, es la canción Walking Tall que salió editada como single en aquella época en varias ediciones. Se nota que fue un tema como bastante exitoso en su momento. Y con eso nos despedimos y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos / vernos. Creo que nos van a ver por primera vez, así que por lo menos así ampliamente. Sí, así que bueno, nos estaremos encontrando muy pronto para otro Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Boglia. Chao. The world's begun to look her age. I'll tell you why she's lined and gray. Estuviste escuchando Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. On every page.